Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 109 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy estoy feliz de tener aquí a una mujerona que yo tengo el placer de conocer. Yo la vi como mamá muchos años antes de que yo fuera mamá y me inspiró mucho por lo presente que estaba con sus hijos, por su forma de ver la crianza. Me acuerdo que llevaba a Mateo, que era chiquitito, a puras reuniones de adultos y era la más feliz con él ahí y el otro se adaptaba y de alguna forma me abrió los ojos a que ser papá no estaba peleado con tener una vida y hacer tus cosas y que tus chiquitos, pues si tú estás bien, ellos estarán bien. Ale es maestra en terapia familiar infanto-juvenil por la Universidad Católica de Chile y cuenta con 2 licenciaturas, psicología por la Universidad Iberoamericana y educación preescolar por la UNAM. Tiene 15 años de experiencia clínica como terapeuta familiar infantil y juvenil y se especializa en dinámicas de comunicación entre padres, cuidadores e hijos, potenciando así el bienestar emocional de los niños. Desde hace 5 años creó el Parenting University, impartiendo talleres teórico-prácticos en colegios, escuela de padres y empresas. Su misión y pasión, además de ser mamá, es poder compartir un espacio con otras mamás para fomentar la sana relación en casa y la buena comunicación familiar. Ale, gracias por estar aquí en Negocios entre Pañales. Me encanta que hoy vamos a hablar contigo sobre establecer límites y el trabajo que nos cuesta a veces a las mamás, cómo es hacer eso. Pau, te lo agradezco muchísimo a ti, de verdad. Felicitarte a ti por este gran sueño y gran reto que has alcanzado. Me encanta que me hayas invitado. Me siento muy honrada y muy feliz de poder estar contigo grabando desde Panamá a México, que a mí el mundo digital me parece todavía desconocido. Me parece increíble estarme apenas introduciendo a esto y poder compartir un poquito de mi formación con las mamás que nos escuchan y contigo. Yo me acuerdo perfecto de ese café cuando tú todavía no estabas casada y yo apenas estaba iniciándome como mamá con Mateo, que nació en Panamá, cuando nos conocimos por allá, y cómo disfrutábamos esta parte del sueño de cuando tú te convirtieras en mamá y de yo apenas estar aprendiendo, porque una cosa es la teoría que me habían enseñado en la maestría y libros y todo, y otra cosa fue ser mamá. Mi mejor maestría fueron mis hijos, no la Claro, porque lectura. tú tenías este sueño o sea, tú estudiaste todo eso antes de convertirte en mamá y tal vez tenías una idea de la mamá que ibas a ser y de repente llegaron 3 chiquitos. Exacto. Incluso la maestría la terminé embarazada. Me Wow. acuerdo que me daba coraje conmigo misma cabecear y que me diera sueño en las últimas clases, ¿no? Y esto me importa muchísimo. Y hay un chiquitito que está creciendo adentro de mí. Y bueno, sí logré empatar, tratando, por supuesto, no de a gratis. Esto creo que es un trabajo 24/7, desgastante, a veces caótico, pero el más gratificante que creo que puede existir. Yo, como me presentaste al principio, mi mayor pasión es ser mamá, pero también ser terapeuta. La profesión me encanta, lo hago con muchísimo corazón, me fascina poder compartir con otras familias, con mamás comunes y corrientes como tú y yo, con papás, sobre estas dinámicas de comunicación, qué podemos hacer para establecer estos límites sanos desde casa, porque estoy convencida que mamá y papá son los mejores terapeutas. No necesariamente se necesita el título de terapeuta infantil. Lo ideal creo que es que mamá y papá tengan esta sed de conocimiento, estas ganas, este empuje para poder tener mayores herramientas en casa, y la intención es lo que más lejos los va a llevar en una sana relación con sus chiquitines. Claro. Ale, cuéntame un poquito qué es un límite, ¿no? A veces como que el concepto básico de qué es y cómo los ponemos, creo que no lo tenemos tan claro como papás y estamos ahora en una etapa en donde es como, no, nunca lo dejes llorar y casi que a veces evitamos la frustración por completo.
venimos de una crianza en donde al revés era como súper estricta. Me acuerdo que el libro de cabecera de mi mamá era porque lo mando yo. Entonces esa era la respuesta que me daban para todo. ¿Qué es un límite sano, como tú lo ves? Mira, qué buena pregunta, porque muchos libros tienes toda la razón. Nos hablan de establecer límites con amor, pero no sé si nos digan qué es un límite. Yo un límite creo que lo concebimos como si fuera una prohibición. Y esto yo no estoy de acuerdo, porque esto nos convierte en sargentos o en celadores, ¿no? De la cárcel. Que todo es no, pero los niños no entienden un porqué. Efectivamente venimos de una crianza de porque lo digo yo y porque los niños no tienen ni voz ni voto, ¿no? Y yo considero que un límite más bien es ser una guía interna. Alguna manera de verlo es como si fuera un carril de nado, ¿no? En las albercas donde uno va a entrenar, como tienen pelotitas plásticas donde se marcan los carriles entre una y otra. Y así lo veo un límite. Es lo que delimita un espacio en donde tú te puedes mover, pero también te puedes salir de ahí. Es una guía interna, pero no una prohibición. Por ejemplo, en un carril de nado, si tú llegas a nadar y sabes que una persona está nadando en ese carril y los demás están ocupados, o te esperas o le dices, bueno, tomamos turnos y hay un sentido dentro de este carril. Nadas de ida del lado derecho y de vuelta en U del lado izquierdo. Ese es un límite. Un territorio delimitado, pero donde hay opciones, donde tú puedes salirte o no. Habrá consecuencias, pero no es una prohibición. Ok. Y es, la verdad, súper lindo nadar en una piscina que tiene carriles de nado, porque te da, no dices, por aquí puedo ir. Cuando nadas solita en el mar, que no sabes por dónde, o sea, yo me siento de verdad en ese ejemplo que pones, cuando yo he nadado en el mar me siento perdida. Digo, no sé si estoy yendo para el lado correcto, cada 3 segundos levanto la cabeza, ¿qué tal si me sale algo por aquí abajo? Porque ya me pasé del área en la que yo podía nadar. Claro, totalmente. Además, hablando del mar, exactamente, no tienes esa brújula de saber hacia dónde vas nadando. No sabes si la corriente te está metiendo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Pensando en la vida tropical de Panamá. Claro. Un límite da seguridad a los niños, no es una imposición. El que ellos sepan, los niños, adolescentes, qué se espera de ellos en casa, eso les da seguridad, les da autoestima, les da autoconfianza, porque saben en este territorio qué opciones tienen para jugar dentro de este territorio y qué pasa si se salen de ese famoso límite. Es una manera de entenderlo desde un aprendizaje significativo, no como una prohibición, porque si todo es no, no, no y porque lo digo yo, entonces no saben qué pasa si sí lo hago. Claro. ¿Cómo puedes comenzar a poner límites y desde cuándo? O sea, no sé si desde que son bebecitos chiquititos y tal vez es la rutina, comienza a ser uno de los límites, la rutina de sueño, de baño, o sea, ¿cómo se empieza en este mundo? Mira, creo que aquí podemos hablar, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, la edad de desarrollo por la que está pasando nuestros hijos no puede ser el mismo límite para por ejemplo, pensando en tus chiquitos. No pueden tener los mismos límites Nico que Martina o los míos, que creo que se me olvidó presentarlos. Es Mateo, de 8 años, mi panameño, Diego, de 6 años, que ya nació cuando regresamos a México, y Pablito, que algo increíble, nació el 10 de mayo, donde en México es el Día de la Madre. Tu Entonces, regalito. fue mi regalito y mi último hijo. Entonces, de verdad, yo digo que es mi postre de la vida y los otros mis mayores maestros también. Claro. ¿Cómo establecer un límite? No pueden tener los mismos. Martina, que es más cerca de Mateo, que Diego, ¿no? Según la edad. Entonces, primero algo importante que yo le recomendaría a las personas que nos están escuchando es tomar en cuenta la edad de desarrollo por la que están pasando los niños, porque de ahí depende cómo lo ponemos. Un ejemplo, en edad preescolar, ¿cómo es el pensamiento de los chiquitos, de preprimaria hacia abajo? Pensemos de los 0 a los 5 años. Es un pensamiento concreto, egocéntrico, apenas están aprendiendo a separarse de mamá y papá, apenas empieza la socialización con pares, no saben compartir. Entonces el límite no puede ser tienes que compartir, tienes que prestar. No es lo mismo en primaria ni en secundaria, donde ahí el pertenecer a un grupo social es la meta de esa edad, a diferencia de los chiquitos. Entonces, mi consejo sería primero tomar en cuenta en qué edad de desarrollo está para ver qué tipo de límites poner. Pero si me dices desde cuándo ponerlas ante esa pregunta, lo primero sería ponerlas papá y mamá, estar de acuerdo entre los dos. Muchas mamás, escucho en consulta y en los talleres,
que me dicen, Ale, es que a mi hijo de verdad ya le vale gorro, es que lo castigo y ya le da igual, ya sabe que lo voy a dejar sin postre, que no va a poder ver el iPad, que no va a ir a la fiesta del mejor amiguito. Y los niños no entienden por qué hagan lo que hagan, la consecuencia es la misma. A mí de repente me da risa porque todo lleva al postre o al iPad. Hagan lo que hagan, ¿no? Entonces, lo importante es la estrategia va antes de la batalla. Papá y mamá, establecer los límites en conjunto. Yo les digo de verdad, cenen juntos los dos, échense una copita de vino, salgan a cenar fuera de casa y platiquen qué límite quieren poner y cómo lo van a adaptar a cada uno de sus hijos, incluso hasta siendo triates, que pensamos que todos tienen la misma edad. Cada uno tiene personalidad distinta. No podemos echarlos en el mismo costal. Entonces, tenemos personalidades sensibles, hay otros chiquitines que tienen temas de, por ejemplo, de integración sensorial, algunos que fueron prematuros, otros que tienen un temperamento de mecha más corta. Entonces, no podemos establecer lo mismo para todos, pero sí tenemos que asegurarnos que para todos sean claras. Y sobre todo, no con sermones. Mi consejo sería que en casa no haya más de 3 límites, porque si no, es como vivir, como si tuviéramos los 10 mandamientos de límites en la casa, que entonces son difíciles de cumplir. Yo algo, y se los comento ventaneando un poco a mi familia, si Álvarez, mi esposo, me escuchara también, no sé qué tanta gracia le haga escucharme, pero nuestra familia Álvarez Gaballet tenemos un límite, una regla de oro en casa, que lo mencionamos como contrato familiar, que es que no se valen las faltas de respeto. Esa es nuestra única. Hay veces que las mamás dicen recoger su cuarto, sacar a pasear al perrito, llevar su plato a la mesa. Eso es parte de la rutina diaria, pero no son los límites. Los límites son lo que en verdad no puede pasar en la casa y qué consecuencia va a tener. O sea, dentro de ese carril de nado, en mi familia solo hay que no se valen las faltas de respeto. Y, o sea, al final ese es algo que en cualquier momento en donde dices, bueno, me enojo, hay consecuencias, es si entre ellos se faltan al respeto, si a ti te faltan al respeto, si con un amiguito, o sea, como que lo van teniendo pues mucho más claro, ¿no? Exacto, exacto. Son todas las aristas de esta falta de respeto. Puede ser desde decirle algo que lastimó, yo lo manejo como lo que apachurra o lo que engrandece el corazón, ¿no? Entonces, algo que le apachurra, le aprieta el corazón y lo hace sentir mal a cualquier persona, se considera falta de respeto, en mi caso. Y entonces que tenga una consecuencia más natural. Por ejemplo, si Martina y Diego, mi chiquito, fueran en el mismo año y Diego va y hace algo que a Martina le apachurra su corazón, yo lo agradecería que él me lo contara, pero si no, que tú como mamá me hablaras a decir, oye, Ale, es que mira, Diego hoy en el colegio hizo tal, y entonces repararlo, pero no con el iPad ni con el postre, porque no tiene nada que ver, sino más bien hablemos la Martina por teléfono, vayamos a verla a su casa, ¿qué puedes hacer para reparar? Algo que me gusta, que va de la mano con las consecuencias naturales, es en vez de utilizar la palabra perdón, utilizar la palabra reparar. Creo que hace mayor sentido. Muchas veces decir perdón lo dicen de dientes para afuera y van a volver a cometer la misma falta de respeto. Sí, ni siquiera ven a la persona a los ojos y nada más, perdón, pues sí, perdón, así como que medio lo dicen y dicen, ya dije perdón, papá. Sí, pero exacto, lo ven como un trámite, ¿no? Sí, Porque muchas sí. veces si no le pides perdón, entonces, perdón, nada más para salir del trámite. Y reparar, por ejemplo, sería, bueno, vayamos a hacerle un dibujo a Martina, invitémosla a jugar a la casa, hagámosle un pastelito, algo que repare ese corazón que dañamos del otro. Ok. Mi recomendación sería cambiar la palabra perdón por la palabra reparar. Me gusta muchísimo. ¿Y qué pasa con estos papás que ya nos convertimos en sargentos? Me encanta que uses además el ejemplo de, bueno, la Biblia además solo tiene 10, ¿no? Pero nosotros a veces como papás parece que tenemos 80,000. O sea, no te subas al mueble y no juegues con agua y no hagas esto y no comas postre y no, y entonces vivimos en este mundo en donde todo está prohibido y casi que nada más queremos que se sienten en el sillón a vernos. Eh, Exacto. ¿Cómo navegar en este mundo de qué cosas? O sea, me dices, tú tienes uno y tal vez hay otras personas que dicen, bueno, quiero poner unos cuantos más. ¿Cómo saber a la edad de tu hijo cuáles son estos límites que corresponden? Claro, qué buena pregunta, Pau.
Ahí yo creo que el límite verlo más bien como un valor familiar. Una familia se constituye de 3 familias, ¿no? En tu caso, tú y tu historia familiar, la de Andrés y la que formaron entre ustedes dos. Entonces, cada uno tenemos pautas de crianzas distintas, una formación de cuna diferente, pero lo importante es establecer en pareja los valores de la familia. Entonces, mi invitación sería a que esos límites, más que no te subas al sillón, come con la boca cerrada, no tires migajitas en el piso, sea cuáles son los valores que queremos fomentar en esta familia que formamos mamá y papá, pero como valor más que como prohibición, ¿sí? Yo los invitaría a que mamá y papá sean las guías internas de este territorio con opciones, de dónde se pueden mover los niños, ¿no? Están las ideas que me vienen a la cabeza, la responsabilidad, la cooperación en casa, lo de las faltas de respeto, honestidad, ¿no? Hay muchos otros. Veamos cuáles son los más importantes y sobre todo establecerlos de manera congruente. Hay una frase de María Montessori que me encanta que dice que no te preocupes porque te escuchen, sino te están viendo todo el tiempo, ¿no? Y Claro. también decía, las palabras se las lleva el viento y el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Entonces, creo que no podemos pedir unos límites y un contrato familiar intentando establecerlo en casa si papá y mamá no somos congruentes ni predicamos con el ejemplo. Entonces, creo que para establecer límites en casa y las famosas reglas, el cómo establecerlas debería de ser primero un trabajo interno individual de cada papá y cada mamá, para entonces poder rebotar ideas. Algo como yo lo hice en casa, que puede ser un tip un poco práctico y aterrizado, hicimos post-its, Álvarez, mi esposo y yo. ¿Cuáles son los valores que a él se le inculcaron en casa y cuáles eran los míos? Porque a veces creemos que una familia puede ser más rígida, con muchas más reglas, la otra familia más light, más flexible, y en fondo los valores eran los mismos. Más bien había más prohibiciones en una casa que en la otra. Entonces, escribir en post-its cuáles eran los valores que él tenía en su casa y cuáles eran los de mi casa, y luego hicimos un pool, en una mesa pegamos todos los post-its y vimos, bueno, ¿cuáles de estos la vida se los va a ir enseñando o nosotros como papás, en base a eso también escogimos el colegio, y cuáles queremos que sea una regla irrompible en la casa? Y entonces, en base a estos post-its, seleccionamos cuáles queríamos que fueran los primordiales para nuestra familia. Es un tip que creo que espero que otras mamás como tú y yo les ayude, porque a nosotros nos clarificó mucho. En la técnica de terapia narrativa le llaman post-it therapy, ¿no? Es una manera de hacer terapia a través de post-its que Buenísimo. Yo soy nos amante de los post-its. Tengo un cajón de post-its, así que lo pondré definitivamente en práctica. Y me gusta que hablas del tema de cómo hay otras que se las podemos dejar a la vida y hay otras que son las consecuencias naturales. Por ejemplo, yo con muchas cosas en esta vida ya dije, ¿sabes qué? No voy a estar peleando las migajitas, no voy a estar peleando la silla. Obviamente, no sé, el que se suba a un lugar en donde la caída es de 3 metros, pues sí le digo ahí que que ojo, que no, sobre todo en mi edad, en mi estado de la vida, que tengo hijos chiquititos, pero si está en una silla o está con una cosa que se puede machucar, yo ahí sí he dicho, ¿sabes qué? Consecuencia natural, que se machuque y mejor que el cajón le enseñe que ya no vuelva a meter ahí los dedos. Pero, ¿cómo ves tú eso? Ese tema de dejar ir algunas cosas y ya no pelearlas, para no volverte el que siempre está diciendo: "No, no, 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 no". Exacto. Bueno, hay algo que me gusta compartir es la brújula como mamás que debemos de tener. Creo que son dos metas las que deberíamos de tener como papás, que es cuidar y educar. Y de los niños, se los comparto a los chiquitos que ven consulta, también tienen dos, no es tan injusta la vida, que es obedecer y divertirse. Entonces, en esta meta como mamá de cuidar y educar, creo que hace sentido con lo que me dices. Si se va a caer de 3 metros, estás atentando contra tu función materna de cuidado. Pero si se va a machucar y no es una puerta que va a volar el viento, que en verdad se va a lastimar mucho el dedo, sino va a ser un machuconcito, dejarlo. ¿Por qué? Porque sobre todo en la edad de tus chiquitos, estoy pensando en Nico, que tiene 1, en mi Pablo, que tiene 2, ellos aprenden por repetición. Por eso es bien importante acotar el límite a la edad de desarrollo de los niños. Los grandes, Martina, mi Diego y mi Mateo, ellos ya saben, tal vez en algún momento ya se han machucado,
pero nuestros dos chiquitos están aprendiendo por repetición. Por eso, mamás a veces en consulta dicen, oye, Ale, ¿será que tiene algo? Es que abre y cierra 20 veces los cajones, la puerta, sube y baja escalones 20 veces. ¿Será que lo tengo que llevar con un neurólogo? Claro que no. La vida sí les enseña por repetición. Nosotros, ¿cuántas veces lo hacíamos así en secundaria y en prepa, no? Que tratábamos de resolver el mismo problema de matemáticas de la misma manera una y otra vez, esperando tener diferentes resultados. Claro que no. Hasta que no nos ponían la clase de regularización individual en casa, decíamos, ok, hay otras maneras de sustituir la fórmula. Entonces, creo que hay que darles este chance de explorar el mundo, de aprender de manera repetitiva, sin atentar a la parte de cuidado, por supuesto. Si va a meter los dedos al enchufe. Sí, si está prendiendo el fuego, no vas a decir, ay, que se queme solito la mano y ya después prenderá. Sí. Exacto. Entonces, por eso hay que acotarlo un poco a la edad de desarrollo, pensando en primaria, que ya les dejan tareas. Si prefirió estar flojeando la tarde anterior y no le entregó, no hay que entrar las mamás a rescatar. Creo que también muchas veces las mamás nos volvemos secretarias, Office Max abierto 24 horas, mamá Uber, ¿no? Comida al cuarto a las 12 de la noche y no. Ellos tienen que aprender a través de esas consecuencias naturales. Si no quiso hacer la tarea, bueno, que al día siguiente le diga a la Miss, no quise hacer la tarea. O en México hay muchos colegios donde la mamá le tiene que firmar al chiquito si en verdad leyó los 10 minutos o hizo la tarea. Bueno, pues no firmársela y ponerle, Juanito no quiso hacer la tarea. Y esas son las consecuencias naturales. No es me impresionó muchísimo que justo en un congreso educacional que fuimos, hablaban de este mismo tema y el que estaba exponiendo preguntó, ¿cuántas mamás de aquí están ahora falsificando las firmas de los hijos y les hacen la tarea? Eran mamás de niños de 7, 8 años. Te lo juro, el 80% levantaron la mano. Dice, es que estamos cayendo en este mundo en donde ahora, no, ¿cómo que no va a llevar la tarea? Yo se la hago, yo se la copio, yo se la pongo. Y es eso, es el no querer que tu hijo tenga un 0, entonces no dejas que viva la consecuencia del 0 y tú terminas haciéndosela. Claro, y muchas veces en ese 80% de los que levantaron la mano es por miedo al fracaso de uno como mamá, de sentirse juzgado. Y yo creo que eso es el ego hablando, en vez de formar. Sí, si se saca 0, si reprueba, van a decir que soy mala mamá, entonces que se saque 100, pero la que realmente está haciendo la maqueta soy yo. Claro, y ¿para quién fue un aprendizaje significativo? Para nadie, porque el niño no aprendió nada. Incluso al revés, sabe que la mamá siempre lo va a rescatar. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje y estas funciones ejecutivas? No las he estado logrando desarrollar porque entramos al rescate. Entonces, Ale, tu consejo ahí es soltar y decir, ok, no voy a estar, haz la tarea. O sea, ¿cómo lo manejas? Literal, bueno, tú sabes que tienes que hacer tu tarea, si no la quieres hacer, lo hablas con la maestra. Yo no lo suelto tanto, Pau, porque también los niños, hay una cosa que se llaman las funciones ejecutivas que están en términos coloquiales en la frente, que es la parte del cerebro que se madura más tardía. Es la corteza prefrontal. Ahí es donde está la organización de tiempos, el prever, la toma de decisiones, el control de impulsos, la regulación emocional, el tener una personalidad más empática con los otros. Esa no está desarrollada todavía en los chiquitos, pero en los adultos, a partir de 24 años, esperaríamos que sí. Entonces, no los podemos soltar a decir, bueno, que ya vayan como en la universidad cuando van en primaria o en secundaria, porque no tienen esta parte del cerebro desarrollada, pero sí es nuestra tarea como mamás prestarle nuestras funciones ejecutivas. Entonces, sí recordarle, vamos a revisar tu agenda o tu libreta de tareas de la escuela, veamos qué tienes de tarea, necesitas ayuda, pero que tenga sobre todo un calendario. Eso podría ser parte de la rutina, no de los límites. Decir, por ejemplo, llegas del colegio, te lavas las manitas, vamos a comer juntos y ahora es tiempo de hacer la tarea. Si decide que no, bueno, entonces no te pelees. Nada más que no se le ocurra hacerla a las 8 de la noche cuando ya es la hora de dormir. La consecuencia natural fue el tiempo lo tuvo, pero sí estar nosotros atentos de decirle, es tu tiempo de hacer la tarea. Esa rutina, esa agenda que nosotros los papás manejamos, ese outlook, ellos no lo tienen porque son funciones ejecutivas que no tienen por qué tenerlas. Entonces, nuestra tarea es
organizarlos en la vida para que sepan prever, si no hago la tarea, qué consecuencia hay. Me Sí, esa encanta eso, porque me encanta eso. Yo no tenía claro que, claro, o sea, sí sabía de este tema de las funciones ejecutivas y que se van desarrollando, pero cómo nosotros se las podemos prestar y darles ese espacio, ¿cierto? Como no, porque a veces, no sé, se saturan de clases y tú esperas que mágicamente hayan encontrado el tiempo o mágicamente te digan, no quiero ver la televisión porque quiero hacer la tarea y pues no va a pasar, les tienes que ayudar a organizarse, a establecer esa rutina para que ellos puedan tomar esas decisiones y les beneficie. Exacto, igual los hábitos de organización, el cómo se hace la tarea, en una mesa limpia, con buena luz, estar nosotros pendientes de la postura, porque si no, ellos cómo lo van a hacer, con el perrito encima, lameándoles el cachete, con el juguito ahí junto, el agua, entonces van a hacer una tarea que se van a frustrar porque se les moja la hoja. Entonces, toda esta parte de organización en el tiempo y enfocarlos en el aquí, en el ahora, en la actividad que están haciendo, nos corresponde a nosotros los papás. Yo veo a Muchas muchos afuera de las clases extracurriculares, acostados en el piso, con la señora que los lleva, en 5 minutos. Entonces, como que también ahí es donde decimos, bueno, sí es responsabilidad del niño hacerla, pero ojo, hay que, como dices, me encanta, el escritorio, la luz, la postura, el espacio del tiempo. Claro, y no saturar agenda, porque probablemente ese chiquito que lo ves en 5 minutos, pecho tierra en el piso haciendo la tarea, es porque algún adulto saturó su agenda. No necesitan tomar clases de todo. Creo que para vivir una vida conectada con los niños, con una sana comunicación en casa y unas dinámicas de comunicación efectivas y reflexivas, es no saturar agenda. Creo que la prisa y el estrés es la antítesis de un mindful parenting, ¿no? Entonces, no lo saturemos de todo. La mamá se estresa, corre para todos lados, pero en realidad, ¿quién tomó la decisión de saturarles la agenda? Uno como mamá. Ellos no. Creo que ahí sí estamos hechos con la misma madera. Tú y yo somos más o menos de la misma edad. De chiquitas no teníamos tantas clases. Y ahora algo que yo escucho aquí en México, los llevan a clases de todo, de De todo. habilidades sociales, de integración sensorial, de arte, de parkour, de mil deportes nuevos que yo ni conocía. Y entonces se duermen tarde, están ansiosos, son chiquitos que de verdad su rendimiento escolar está bajando. Entonces hay que estar bien conscientes con esas antenas muy, muy paradas de las mamás de saber qué en realidad necesitan y cuál no, porque eso también nos haría la vida más práctica. Y también que sepan ellos frustrarse. Hablábamos de la mamá que les hace la tarea, que levantó la mano en tu congreso. ¿Qué pasa? Nosotros como papás no nos enseñaron a sentir estas emociones que yo les llamo de displacer, que son esa tolerancia a la frustración, esa tolerancia a saber esperar, a tomar una decisión y entonces renunciar a otras opciones. ¿Qué significa decir que sí o que no a una cosa? No nos enseñaron a sentirlas, ¿no? Probablemente de chicos, nuestro estilo de crianza, en México por lo menos creo, que venía de una parte donde había poca educación emocional, donde tal vez no había cabida en esta familia de nombrar las emociones que era válido sentirlas, ¿no? Te raspabas y bueno, ya párate, pero no te pasó nada. Bueno, pero no te preocupes, va a pasar. Ay, 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 pero no es para tanto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones eran minimizadas o negadas. Entonces, yo algo que veo ahorita en consulta con mis chiquitos en terapia y con los adolescentes sobre todo, no saben sentir. Son niñas que se tiran al ejercicio en secundaria y van todo el día, oyen música todo el día con tal de no contactar. Yo de repente pienso que está de alguna manera simbólica, pero guillotinada la cabeza del corazón, ¿no? Como en el cuello. No poder hacer contacto con su mundo interno, emocional. Entonces los niños tienen que aprender a sentir esas emociones de displacer. La misma vida los va a frustrar. Hay variables de estrés que la misma vida les va a poner. No es nuestro trabajo frustrarlos adrede, saturándoles la agenda. Más bien que ellos sepan que siempre vamos a estar, esto es una parte del límite. Tú te puedes salir de este carril de nado, de esta guía interna que yo te voy a dar. Tú te puedes salir de este territorio con opciones como es el carril de nado. Nada más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a tener que llegar a decirle a tu maestra, no hice la tarea, o si tú le dijiste que el cuarto hay que tener recogida la ropa, pues al día siguiente probablemente no tenga unos pants limpios para ir al colegio. Si no quiso desayunar, pues entonces se va a ir con hambre a la escuela ese día. Si dejó el cuaderno de matemáticas, tú no tienes
y tenía tarea, tú no tienes por qué poner en el chat de mamás, oigan, ¿qué hay de tarea? Y correr a comprarle un cuaderno nuevo. No pasa nada, se le olvidó y listo. Claro. Las consecuencias naturales les hacen aprender de manera significativa una moraleja. ¿Cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez? Si mamá entró al rescate rebasando por la derecha, entonces no tuvimos ningún aprendizaje. Me encanta todo eso que estás diciendo. A veces a mí me cuesta trabajo como el péndulo, ¿no? Entre un lugar y otro. Te pongo un ejemplo, la tolerancia y la frustración de la que hablabas ahorita, justamente con las actividades, ¿no? Cuando, ok, ya no va a ir a todas las actividades, va a tener una, y de repente te va a decir un día, estoy aburrido, ya no quiero más. Y entonces tú como papá lo escuchas y dices, listo, ya no quieres más, lo dejamos o no, hay que tolerar la frustración, hay que ser perseverantes y hay que continuar en esa actividad. Y entonces ahí es en donde tengo estas dos voces en mi cabeza y sé que muchas mamás como que nos la vivimos entre cómo fuimos criadas y cómo queremos criar y es un tema muy gris en donde a veces es difícil saber qué decisión tomar. Tienes toda la razón. Y sí hay medios tintes. A veces lo vemos como blanco-negro y el deber ser. Yo pienso que la intuición de las mamás es la mejor, más que lo que digan los terapeutas y los libros. Creo, un tip que a mí me ha funcionado es los niños de primaria para abajo, o sea, sexto de primaria, hablando 11, 12 años para abajo, es difícil que logren casarse con algún deporte o con algún hobby específico. Tienen que probar. Si nos acordamos cómo son las papillas con los chiquitos, les damos un alimento por 4 días. Y si no le gusta, lo dejamos en paz un mes y luego lo volvemos a intentar. Pero cuando son los deportes y las clases en la tarde, luego las mamás somos las que más nos emocionamos, ¿no? Decide karate y le compramos el karate y la cinta, Sí. pagamos la inscripción por adelantado por un año. Un Y año luego, para que me salga el 30% de descuento y el niño no quiere ir a la clase. y en el mes 2 ya no quiere. Y entonces entramos en esa duda de, ¿cómo? Pero ya pagué, pero la responsabilidad y el compromiso y entonces formarlo en valores. Un tip que yo les sugiero es paguen las mensualidades por mes, aunque no tengan descuento. Y la otra, algo que a mí me gusta hacer en México, es hicimos un pool en un chat, así que tenemos chats de WhatsApp para todo, de uniformes. Yo tengo un karategi de 4 a 6 años. Yo tengo un leotardo de ballet para niña de 5 a 7. Qué Así. gran tip, qué gran tip. Me lo dices justo cuando ayer me acabo de gastar un dineral en leotardo cuando no sé ni siquiera si le va a gustar la clase o no. Bueno, puedes fomentar parte en la comunidad de negocios entre pañales, este pool, pensando que todas son mamás. Maravilloso, El niño maravilloso. juega box, luego el golf, también carísimo, ¿no? Entonces, los niños tenemos que brindarles esa experiencia de explorar y probar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener un logro inmediato para ver qué les gusta. Incluso hay chiquitos que, por ejemplo, se niegan al fútbol y el papá es futbolista. O unos chiquitos que dicen, tú sabes como mamá que es bueno en fútbol, pero a él no le gusta. ¿Por qué? Porque el mejor amiguito en este momento quiere tomar clases de arte y también es válido. Entonces, no nos adelantemos a la mensualidad anual. Otra cosa, un buen tip es hablar con los profesores para pedir una clase prueba. Ejemplo, Mateo, mi grande, ahora quiere parkour y me dijo que quería 2 veces a la semana. Uy, yo no sabía si iba a ser mucho o no, si iba a regresar cansado. Entonces me permitieron que fuera durante una semana, los 2 días, a clase de prueba y entonces pagar. Y pagué de 3 meses a 3 meses. Otro tip es llevar a los chiquitos a la oficina a que vea el compromiso que mamá está haciendo con la clase. Por ejemplo, con Martina, ayer que le compraste en Leotardo. Si ella quiere ballet, pues llevarla tal vez a la academia de ballet, a decirle, a ver, a la maestra, Martina va a venir de aquí a marzo. Y cada mes volver a hacer como un recap de saber si Martina está contenta, te gustó, Sí. no quieres volver a intentar, porque entonces los frustramos y muchas veces se quedan en lo que no les gusta por miedo a defraudar a mamá. Y eso es algo que no se vale, porque eso es algo impuesto. Como muchas veces nosotros los adultos en la cabeza tenemos una imagen de unos niños que no necesariamente van a ser así, es tu hijo imaginario. Entonces, Tal conocerlos cual. cada uno por quienes son y validarlos, eso es lo que genera la autoestima. En los libros nos hablan mucho de autoestima, autoconfianza, amor propio. Yo creo que la autoestima, los dos componentes principales, es lo que les decimos, los comentarios,
pero no tienen tanta importancia. Calculo que en un como 30%. Pero sobre todo las dinámicas de comunicación de casa, lo no verbal, lo que ven, ese sí es un 70%. Entonces, si nosotros le decimos, bueno, mi amor, no pasa nada, ya no vayas al ballet, pero tú por acá, tu cara dice que, ay, no puede ser, escuincla, yo ya había pagado todo el año, ¿no? Eso, O les dices, mi amor, tienes que hacer ejercicio y te ven a ti tirada en el sillón comiendo galletas, pues tampoco, no es como más, que te tienen que ver a ti también haciendo ejercicio. claro, claro. Y nosotros también tenemos que enseñarles a ser tolerantes, a copiarte, ¿no? Y también ellos son muy resilientes, no necesariamente copian todo, tampoco. Claro, me encanta escucharte porque de verdad que a mí este tema de las extracurriculares, ella estaba en otro deporte, estaba en natación y estuvo 6 meses diciéndome, no quiero más, no quiero más, no quiero más, pero nosotros era como este tema de, bueno, hay que ser perseverantes, es una buena disciplina y yo le dije, bueno, si quieres de aquí a diciembre y todas las semanas me decía, ¿cuánto queda para diciembre? ¿Cuánto queda para diciembre? Y, y por otro lado, yo tenía mis reservas con el ballet, porque me da miedo el tema del peso, de que le digan, no como no sé, ciertos valores, estereotipos míos. Pero ella quería desde hace año y medio. Y fue literal soltar y decir, listo, nena, ¿quieres probar eso? Vamos a probar eso. Y ayer que se fue a probar el leotardo, no, o sea, bailaba de la felicidad, ella me dijo, mami, yo quiero pagar la mitad con mis ahorros y pagó la mitad con sus ahorros. O sea, Y ves claro. estas cosas en donde dices, bueno, y yo de verdad por dentro, hasta antes de hablar contigo, decía, wow, tal vez, pues sí debí de haber hecho que perseverara un poquito más en la natación, pero ahorita que me dices eso, ya, me siento más tranquila de estarla dejando descubrir algo que ella quería. Claro, y sin saturarla. Probablemente ella renuncie al ballet en otros 6 meses o en otros 3. Ahora, una cosa es que prueben y otra cosa es la función de cuidado. Vuelvo a esto, porque ¿qué pasaría si este miedo tuyo se concreta y se hace realidad? Si le empiezan a exigir que esté baja de peso, que sea muy buena y entonces exigirle mucho tiempo de entrenamiento, ¿no? Si tú ves que es un deporte que no le está haciendo bien de manera íntegra a ella, entonces ahí sí está tu función de cuidado y sacarla. Una cosa es que explore, pero cuando no le está haciendo algo constructivo a Martina, entonces es mejor sacarla. Y ahí sí creo que vale, por eso no hay blanco-negro, sino medios tintes, en decirle por qué, porque lo digo yo, amor, porque sé que es lo mejor para ti, Claro. porque sé que esto no te va a hacer bien cuando seas grande y yo te quiero mucho y quiero que seas una niña feliz. Y con esa brújula de mamá, ¿no? De escucharte, de lo que hablabas del cuidado. Me encantan esas pautas porque son a lo que le debemos hacer caso. Claro, y constructivas. Ahora, la única manera de saber sentir ese instinto materno es no saturándonos, porque si vamos corriendo de una clase a otra, comiendo en el coche, los niños, acá en México, el tráfico, las distancias, hay chiquitos que la mamá los recoge en la primera parada del camión, comen en el coche para llegar a la clase de quién sabe qué, le piden al profesor salir 10 minutos antes porque entonces tienen que correr a la otra y encima tenemos más de un hijo. Entonces los niños, ¿qué pasa? Aprenden a transitar por la vida en piloto automático. Pienso como en un Ferrari sin frenos, Sí. No, donde no ya las pueden. mamás a veces ni van. O sea, yo los veo que van con las nanas en Uber de una clase a otra clase. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo unas mamás se van a dar cuenta si van con Ana de una clase a otra? ¿Cómo se van a dar cuenta si están contentos en el colegio? Si llegó cansada a la clase, si en verdad la disfruta, si le está costando trabajo, por ejemplo, la clase de matemáticas, ¿en qué momento tienen ese espacio para contarle a mamá? Y esas dinámicas de comunicación, ese establecimiento de límites sanos, el primer canal de comunicación tiene que ser un terreno muy bien pavimentado entre papás e hijos. Esas son las sanas dinámicas de comunicación familiar. Yo no quisiera que se lo cuenten al profesor de karate, a la maestra de ballet o incluso a mí en terapia. Por Claro. eso, de verdad, yo estoy muy, muy terca, puede sonar sí a terquedad totalmente, pero, pero a orientar a estas mamás a que ellas sean las terapeutas, a que a ellas les cuenten, a que cuando tengan dudas, por ejemplo, de educación sexual, le pregunten a la mamá, no al chiquito que se sienta atrás de ellos en el bus de la escuela, Sí. ni a El la otro día amiga. leía una frase que me encantó que decía, yo quiero tener un tipo de crianza que cuando mi hijo tenga un problema, en vez de decir así, madre, se va a enterar mi mamá, es le quiero ir a contar a mi mamá.
¿no? O sea, como eso, que no te lo escondan, sino que más bien digan, tengo que irle a decir a mi mamá esto que me está pasando, pues que haya ese canal de confianza. Y eso se construye desde que son chiquititos. Desde que son chiquititos, totalmente. Y ver los niños leen entre líneas. Recordemos que los niños crecieron adentro de nuestra pancita. No hay mayor conexión. Ellos sentían nuestro estrés, nuestra tristeza, nuestra alegría. Y los niños tienen que saber crecer sintiendo estas emociones que no les gustan. Habrá unas que les gustan y otras que no. Algo que también, Pau, creo que tenemos que tener en cuenta en estos últimos 10 años es que, por ejemplo, tú que eres lo más digital y tecnológica del mundo, bueno, yo me siento totalmente rebasada. Mi cuenta de Instagram de terapeuta la tengo desde octubre del año pasado, imagínate. O sea, soy una burra en todo este medio digital. No, crecimos No sin eres internet. una burra, estás en aprendizaje a algo que es nuevo y que antes no existía y poco a poco cada día lo haces mejor. Bueno, exacto, hay que verlo como un not yet. A mí algo que me gusta es más que no Exacto. condenarme, está not yet, todavía no llego, pero ahí voy. Pero nuestros chiquitos ya nacieron con Internet. Ellos no me creen que yo nací sin Internet, que el Internet empezó cuando yo iba en prepa, que en verdad Sí. iba en la biblioteca y hojeaba libros. Entonces, si bien son chiquitos, que nosotros, el mundo digital, los rebasa, ¿qué pasa con el mundo digital en el que ellos nacieron? Viven con una necesidad de gratificación instantánea. ¿Por qué? Porque no saben tolerar, no saben esperar. Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones como papás? En vez de levantar la mano, como en ese congreso que tú fuiste, de decir, sí, yo corro a la papelería a medianoche, yo le hago la tarea, yo trato de escribirle la tarea con letra fingiendo la de mi niño de patitas de araña para que parezca hecha por ella, ¿no? En vez de hacerlos sentir merecedores del mundo, porque eso es lo que los papás, muchos creemos, eso lo que estamos generando es hacerle menos habilidades de resolución de conflicto. No están teniendo esas funciones ejecutivas de saber, bueno, si no hago la tarea, esto pasa. Entonces, más bien, ¿cuáles son nuestras tareas como papás? Decíamos de la brújula, este norte es cuidar y educar, pero sí me gustaría decirte como 4 que quisiera compartirte, que cuáles son como nuestras metas específicas. Creo que una, y la principal, es saberles prestar esa función ejecutiva de ser pacientes, de saber tolerar, de que no todo es en el momento. Un ejemplo, porque no es que mis hijos sean perfectos, ni mucho menos yo como mamá, algo ayer con Diego, el de 6, se baja del camión y se le enredó, tiene una mochilita de estas del colegio que vas jalando de llantitas. Y me dice, mamá, te dije que le metieras el tirante a la mochila. Le dije, Diego, ¿cuándo me dijiste esto, amor? Sí, te lo meto con mucho gusto y lo hacemos juntos, pero ¿cuándo me dijiste esto? Y me dice, pues ahorita, te lo estoy diciendo ahorita. Y yo, wow, qué increíble que, o sea, ya ni siquiera sabe esperar, tengo que adivinarle lo que pensó, que yo tenía que meter el tirante cuando él ni siquiera me lo había dicho, ¿no? Entonces, esta paciencia y esta tolerancia a la espera es parte de nosotros, lográrselas enseñar. Y también un tip ahí es verbalizarlo. Por ejemplo, si tú estás llevando ahora que Martina va a tomar ballet, un día te toca tráfico de ida a la clase, decir, bueno, hoy nos tocó tráfico, vamos a tener que ser pacientes. ¿Respiramos juntas? O bueno, vamos a ver, vamos a medir cuánto tiempo hacemos de aquí al ballet. En los niños chiquitos que no tienen noción de tiempo, se los podemos poner en canciones. Por ejemplo, a ver cuántas canciones escuchamos de aquí al ballet. No, pues 2. Ok, entonces si nos toca tráfico, a veces tendremos que escuchar 3 o 4 canciones. Entonces, ¿cuánto tiempo antes tenemos que salir? Sí, esas son las funciones ejecutivas. Ser paciente, esa regulación en el tiempo. La otra que te quería comentar es el amor a la vida. Si nosotros lo rescatamos y lo sobreprotegemos en todo momento, me parece que es una frase bien, pues bien hiriente, muy agresiva para ellos. Decirles, sin mí no puedes, que creo que eso es el trasfondo de la sobreprotección, los hace creer que son inútiles, que sin mi mamá no puedo, o incluso al revés, mi mamá siempre me rescata, pero en la vida no siempre va a haber una mamá que los rescate, va a haber una maestra que los repruebe, una búsqueda de trabajo donde no los contraten, donde ellos pidan aumento de sueldo y no se los den o no los promuevan al mes de entrar como ellos hubieran querido y se sienten en verdad miserables. Te lo digo esto por los adolescentes que veo aquí. Tengo muchos chiquitos frustrados, donde de verdad se lamentan y se latigan a ellos mismos diciendo, es que no soy tan bueno. E incluso pueden decir, mis papás me mintieron, no que campeón y princesa, no que soy buenísima para todo. En la vida me estoy dando cuenta que no. Entonces, ese amor a la vida, esa valía, hay que enseñárselas a sentir.
¿Y cómo esto? No rescatándolo siempre. Que ellos aprendan a gozar. Ese sería mi tercer punto. Gozar el proceso de un logro. Por ejemplo, no solo colgarse la medalla de que ya lo lograron o no, sino disfrutar el proceso. Pensando en el ejemplo de Martina, ella va a entrar a ballet. Tal vez en el salón de junto habrá chiquitas que ya están haciendo puntas. Martina en un principio no le van a salir las puntas, pero que disfrute el esfuerzo. Creo que en el mundo digital, hoy en día, esta gratificación instantánea les hace a los chiquitos ver la cima, pero no la pendiente para llegar. Claro, y Y el tema de practicar, de cómo requiere un esfuerzo todos los días. Es esto de growth versus fixed mindset, ¿no? No sé cómo se dice en español, exacto, pero sí, de Carol Dweck, que es mentalidad de crecimiento y exacto. mentalidad fija, le llaman. Sí, me encanta todo ese tema porque tal cual, ¿no? A veces decimos, es que tú eres muy inteligente y pobre niño ya no le hiciste ver que pues no es porque así nació, sino porque lleva practicando mucho, porque tal vez eso sí le salía bien, porque Claro, y hay un libro hablando, es un paréntesis, pero antes de la mentalidad de crecimiento, el growing mindset que llama Carol Dweck en su libro, hay uno de Edward de Bono que a mí me gusta mucho, que se llama Creatividad, su libro. Y vienen varios juegos y varias herramientas para desarrollar esta mentalidad de crecimiento en los niños, para saber que a Martina sí le van a salir las puntas, pero no necesariamente el jueves que entra en una semana. Tendrá que practicar. Y me eso es el encanta, salto grande. me Y la encanta eso. cuarta que te quería comentar, Pau, es la autoconfianza, que es uno de los pilares del famoso autoestima que todos oímos, ¿no? Eh, la autoconfianza es, por una parte, ese amor propio, pero por otro lado, es decir, sí puedo, ¿sí? Si se cotizaron estos chiquitos en la bolsa, que sepan que sus acciones van a la alta, que son caros en la vida, que valen, que si yo hago una actividad u otra, mi mamá me ve. Recordemos aquí que la autoestima de los niños, sobre todo de los 6 años para abajo, es refleja. La autoestima se crea a través de los ojos de mamá y papá y de estos adultos cuidadores. Entonces, si mamá se convierte en mamá sargento y solo le dice que todo lo que hace está mal, bueno, no lo diré así, pero es que siempre dejas tu cuarto tirado. No puede ser. Te tengo que decir 3 veces que te metas a bañar. ¿Ellos qué hacen? Se ponen una etiqueta autoadherible. Claro. Entonces, siempre todo lo que hago está mal. Me, pienso como en los caballos que les ponen estas cositas a los lados de los ojos para que vean solo en un camino y no se Mm, distraigan. Ellos lo ven así, como las mamás de repente nos ponemos, sobre todo ante la prisa y el estrés, estos protectores para no ver más que solo bajo la lupa de lo que hacen mal. ¿Qué pasa con esta autoconfianza de los niños? Este pilar de la autoestima. No confían en ellos mismos porque todo lo que hago está mal. Entonces, mi invitación es reconocerles el proceso a los niños. Por ejemplo, Martina, te felicito que hoy te esforzaste y que probablemente te lastimaste los deditos, pero intentaste hacer puntas. Te felicito que hoy estuviste lista en el coche antes de que empezara la clase de ballet y entonces llegamos a tiempo. Te felicito que hoy, aún aunque estabas cansado, hiciste la tarea. Pero también reconocer el proceso, porque si no, ¿cómo estamos generando esa autoestima? me Nosotros encanta, tenemos no que solo el darles resultado. valer. Sí. Exacto, ese valer y ese poder viene a través de los papás. Sí, que por ejemplo, yo veo mucha gente que dice, yo nada más ahorita estoy entrenando, por ejemplo, para un medio maratón y me estoy disfrutando cada corrida. No sé si voy a lograrlo todavía, apenas voy a la mitad, no sé si lo voy a lograr, pero mi meta es disfrutarme cada corrida, porque hace 6 años que corrí mi único objetivo era correr el medio maratón y cada entrenamiento a las 4 de la mañana lo No, sufrí, estaba agotada, estaba en un equipo que iban todos pues, millones de kilómetros adelante de mí porque estaban súper bien entrenados. Entonces, cada entrenamiento me sentía como la peor del grupo. ¿Sabes? No lo disfruté porque mi meta era los 21 kilómetros. Y esta vez que cambió todo mi approach y que dije, lo voy a hacer a la hora que puedo, al paso que puedo, con amigas que quiero, me estoy disfrutando cada entrenamiento. No sé ya la meta, si la logré, si no la logré, pero ahorita estoy en otro punto. Y cuando analizaba decía, claro, es que el proceso tiene mucho valor, no solamente el resultado, porque si no, si me lastimo a la mitad, por ejemplo, y no logré el resultado, fue fracaso todo el entrenamiento. No. Entonces, pero creo que esto mismo a veces con los niños nos cuesta mucho trabajo verlo y porque precisamente
premiamos la calificación, el partido, no sé, el día en el que hay la clase pública, y todo el trabajo de antes pasa desapercibido. Totalmente, totalmente. Y el proceso es lo que más vale. Y probablemente pensando en el medio maratón, habrá entrenamientos que no disfrutes tanto, que te costó trabajo, que estabas cansada, pero ¿dónde está esa perseverancia? Entonces, parte de la educación emocional a los chiquitos es verbalizar nosotros como adultos qué estamos sintiendo, no solo con un ejemplo, sino también ponerle palabras. Hay mamás que me decían en algún taller que di la semana pasada, oye Ale, ¿y eso no es agresivo? Decirle, parece que estás sintiendo celos de tu hermano. No, no me parece agresivo. Me parece que es mucho más fácil de digerir que eso que sienten tiene un nombre. Tiene un Claro. nombre en vez de decir, uy, sí quiero matar a mi hermano. No, no es cierto que lo quieren matar. En ese momento se está sintiendo celoso. Entonces, verbalizándolo nos ayuda. Si un día, por ejemplo, tus chiquitos ven que te vas a correr y estás cansada, entonces decirle, uy, estoy cansada, pero sé que puedo. Tal vez hoy me tocaba un entrenamiento de 10 kilómetros. Voy a ver cuántos puedo. Y regresar y decir, me costó, pero lo disfruté. También es posible disfrutar el proceso. Claro, y eso nos da miedo a veces, ¿no? Que nos vean llorar, que nos vean tristes, que nos vean frustrados, hablarles de un mal día de trabajo, como que esas cosas se han tendido, o sea, las esconden, ¿no? Nuestros papás, yo pocas veces, en la primera parte de mi vida, digamos que la segunda parte ya tuvo otras cosas, pero la primera parte de mi vida nunca vi emociones negativas porque no nos las hablaban a los niños. Claro, yo pienso, los papás son asexuales e insensibles, Sí, ¿no? sí, Como que esta sí. parte nunca la quisimos ver. Y ahora que somos mamás, bueno, a mí me abre mucho los ojos, ¿no? De los papás sentimos. Yo este año tuve una experiencia pues difícil, ha sido un año complicado y tuve que hablar con mis hijos de días que tenía miedo, días que tenía preocupación, días que estaba cansada y me di cuenta que ellos generaron esa empatía, que bien a bien es nuestro pensamiento que va más adelante, ¿no? Creo que la ansiedad y el pensamiento muchas veces nos hacen vivir en un futuro que ni siquiera ha llegado. Entonces, más bien, gozarlo, vivirlo, sentirlo. Sí, hoy estoy cansada, sí, hoy estoy triste y se vale. Y ellos generan mucha mayor empatía, que es una de las funciones que tenemos que prestarle, ¿no? A ver, chicos, hoy yo los voy a bañar y nos vamos a acostar un poquito más temprano porque papá va a llegar de viaje de trabajo y seguramente está cansado, ¿no? O vamos a hacerle una cena sorpresa, porque seguramente va a llegar, no sé, de un cambio de horario difícil y le cueste trabajo. También saber pedir ayuda, creo que eso es importantísimo. Me No encanta que somos hables de eso de la empatía y que hay que prestárselas, porque es algo con lo que ellos no nacen, ¿no? Tienen que ir desarrollando. totalmente. Muchas veces creemos que los niños son buenos por naturaleza. Efectivamente son buenos por naturaleza. Los niños son puros. Es un diamante sin pulir, pero nosotros tenemos que impulirlos en bondad, en empatía, tantos valores que hoy en el mundo de repente están olvidados, ¿no? No es el 10 en las calificaciones, no es el ballet ruso que tienen que lograr. Niños que sean sensibles, que se preocupen por su planeta, que cuiden su mundo, que volteen a ver al que la está pasando mal, que sean inclusivos. Creo que eso es donde sí debemos exigirles calificación. Hay cosas que en la vida se pueden pasar de panzazo, como decimos en México, ¿no? Que la gama de calificación va del 0 al 10, ¿no? 10 siendo lo más alto. Sí. Hay materias que sí podemos pasar con 7, no pasa nada. Pero la bondad, la empatía, ojalá sí se saquen un 9 o un 10. Y muchas veces eso lo pasamos por desapercibido, saturándolos de cosas donde sí les va a traer, por supuesto que la disciplina es importantísima, el ejercicio, la formación en el deporte, claro que es importante, pero lo demás tiene que tener cabida y muchas veces no lo agendamos en la rutina de los niños. Claro, y es por lo que decías al comienzo, ¿no? Hay que sentarnos, hablar como familia, cuáles son estos valores realmente importantes, cuáles son estos carriles de nado que realmente queremos tener en nuestra familia y qué vamos a hacer para que eso se vea reflejado. Claro, y también ponerles recordatorios visuales. Si nos regresamos a hablar de los límites y este contrato familiar para establecerlo juntos, un tip que sirve, me gusta de repente dar como tips muy, muy prácticos para que no suene muy romántico este podcast, sino aterrizado, ponerle recordatorios visuales, no escritos. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido el ojo, ¿no? Entonces, en vez de leer, hay que ser respetuosos en casa, imágenes donde digan respeto. Un corazón, un niño dándole un abrazo al otro, no sé, siendo amables, sirviéndole la cena primero a mi hermanito y luego a mí, ese ver por el otro.
¿Cómo hacerlo? Yo en México lo hago con un rotafolio, que son estas papeletas grandes que de repente se usan en los cursos, que vamos pasando la hoja hacia atrás y los pego en la casa, en el baño del cuarto de los niños, en la puerta de la entrada. Probablemente hay mamás que digan, bueno, se ve feo, en vez de un cuadro decorativo tienes un dibujo hecho por ti, que además no soy buena dibujando, entonces imprimo, pero es un recordatorio donde al cruzar la puerta de casa, en estas 4 paredes, sí nos vamos a preocupar por generar ese respeto y esa empatía. En las 4 paredes de otros amiguitos, no, y no puedo también mandar sobre otras casas, pero sí puedo ver por criar estos 3 chiquitos que me dio Dios y la bendición más grande de mi casa, por formarlos con una personalidad sana, donde aquí yo no voy a avalar unas faltas de respeto. Si las hacen, no pasa nada, nada más lo vamos a reparar. Si se salen de ese carril de nado, no pasa nada, nada más sí va a tener una consecuencia natural y lo vamos a reparar, porque no está bien que apachurren el corazón de los demás. Creo que es un valor que no debemos de tener en el olvido. Entonces, parte de establecer estos límites, yo se los recomiendo a las mamás que nos escuchan, poner un recordatorio visual en un principio por todos lados de la casa, porque no se va a generar de un día a otro ni con solo decirlo, sino más bien predicar con el ejemplo y hacer caso a ese recordatorio visual que ahí está. Ale, me encanta eso. De hecho, si pudieras darnos ejemplos de cómo lo tienes, así como dices, impresos y todo, me parece pues algo increíble que podemos empezar a tener en nuestras casas para no solamente a ellos recordárselos, sino para también nosotros apoyarnos a la hora de decirles cada cosa. Y en este tema, por ejemplo, de las peleas entre ellos y de apachurrarles el corazón al hermanito, ¿cómo haces tú con 3 niños que los niños, pues muchas veces son un poquito bruscos, las niñas también, pero digamos en esa edad en la que están todo el tiempo experimentando fuerza y todo, o sea, es así, con tranquilidad, con paciencia, con reparar, con consecuencias naturales. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los papás cuando de verdad ya no puedes de una pelea más entre hermanos? Mira, en realidad, yo lo que hago, Pao, no es que tengo a Gandhi reencarnado, para nada. En verdad trabajo mucho, mucho, mucho. Yo todos los jueves tomo mi clase de mindfulness con mi maestra que amo y medito. Trabajo mucho en mi regulación emocional, porque también me canso, también, si bien a bien no vivo en el godinato, muchas veces trabajo muchas más horas que si estuviera en una empresa. O sea, por supuesto, también pierdo la paciencia, me canso, pero lo que hago es trabajar mucho en mi propia regulación emocional. Mi mayor tip es respirar. Cuando estás perdiendo de verdad tú la cordura y tú te está costando mucho trabajo como mamá regularte emocionalmente y reaccionar de alguna manera que sabes que no quieres, uno, respira. Bueno, son lo que yo hago. No sé si esto se arregla de oro, pero es lo que a mí me sirve. Respiro hondo, ese famoso respira hondo, cuenta hasta 10, efectivamente asienta las emociones a nivel cerebral y nos hace pensar con mayor claridad. Respiro hondo y si de plano no estoy pudiendo, me voy. Me voy, no es de que los deje en la casa, que no se entienda así, que los deje en la casa, agarro el coche y me voy, pero me voy a mi happy place, a mi lugar seguro. En ese lugar seguro me meto, que yo les comparto cuál es el mío, el baño o el consultorio. Y ahorita, por ejemplo, te estoy hablando del consultorio, que me encanta estar aquí, lo decoro, le muevo cosas, le pongo olorcitos de incienso, me fascina, porque yo tengo que estar muy bien emocionalmente para poder ayudar a otras familias. Por eso lo veo como mi lugar seguro. Entonces, cuando ya estoy perdiendo, yo noto cuando me estoy desregulando emocionalmente, me meto a este lugar seguro y respiro, respiro, respiro. Para que ellos respeten, entonces pongo un picaporte en la puerta donde dice que mamá está en tiempo de pausa. Eso dice mi picaporte y lo cuelgo. Y ellos saben que necesito un tiempito para regularme emocionalmente y poder salir otra vez con cordura. O Entonces, sea, en vez de un time out a los niños, es un time out de mamá. de mamá, sí, de mamá. Yo a mis hijos nunca les doy time out, no estoy de acuerdo con esto. Creo que es todo otro podcast que podremos hacer, pero no me gusta porque siento que los estamos exponiendo. O sea, no son Claro. bienvenidos al lugar donde pueden estar. Entonces, si yo soy la que tengo que regularme emocionalmente para entonces poder regularlos a ellos, entonces si no estoy pudiendo, es mejor irme para que vean que es mejor irte a lastimar a otro. Claro. O sea, yo sí, pero como te digo, no es que sea fácil, es un trabajo constante y perseverante. Creo que aquí no es magia negra ni mucho menos, ni hay un hilo conductor en esto, ni magia. Sí les puedo decir que bueno, trabajo mucho en mí
porque si no creo que no podría, seguramente les pegaría el grito cuando no. Por eso no hay mamás malas, todas las mamás somos bien intencionadas, pero hay veces que se nos sale de control estas emociones de displacer porque no estamos acostumbradas a sentirlas. No, exacto, a sentirlas, a reconocerlas en nosotros. Muchas veces llegas con un montón de presiones del trabajo, tu cabeza está en otra cosa, te estás peleando con el de, no sé, la verdura que no llegó por WhatsApp y tu hijo hace algo y tu reacción no es la que sería si tú estás respirando, si te fuiste a caminar en la mañana, si estás tranquila viéndolo a los ojos y tal vez ayudándolo a que entienda mejor sus emociones. Y ahí es en donde me encanta que hagas un énfasis en eso porque tenemos que invertir tiempo en regular nuestras emociones para poder modelarlo a nuestros hijos. No es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? No es un lujo ni es un premio, es una inversión y algo necesario el invertir tiempo y cuidado a nosotras mismas. Claro, totalmente. Y hablando también del cuidado a nosotros mismos, Pau, es también saberlos escuchar. Muchas veces, exactamente, por estar peleando con el de la verdura en el WhatsApp o pidiendo el súper por internet, ellos llegan a enseñarnos el dibujo que hicieron. Viendo tus stories, veo que Martina dibuja precioso, además de que le encanta precioso de verdad. Imagínate si tú estuvieras en el celular todo el día y llegara Martina, mami, mira cómo te dibujé a ti y a mí de la mano en el parque. Sí, mijita, sí, sí, sí. ¿Cuál Sí, es esa dinámica de comunicación? ¿Qué le hace que sentir a ella? No soy importante, no soy importante, no valgo. No, volvemos a la cotización en el mercado, se cotiza como alguien muy barato. ¿Por qué? Porque si a mi mamá no le importa mi dibujo, ¿a quién le va a importar? Entonces, nuestra escucha debe ser totalmente reflexiva en esta dinámica de comunicación para poder establecer límites sanos. Reflexiva, donde siempre haya una respuesta ad hoc a lo que nos está pidiendo el niño. Y la otra, que creo que es la segunda patita de las dinámicas de comunicación, es los mensajes. A mí me gusta compartirlos como mensajes yo versus mensajes tú. Los tú acusan, ¿no? Es que, por ejemplo, siempre vienes y me enseñas tu dibujo cuando ves que estoy pidiendo el súper. No ve, no ve. Mira, no llegó la lechuga y las acelgas. Es que ahorita no me tenías que haber enseñado tu dibujo. Los mensajes tú acusan. Es que tú nunca te metes a bañar cuando te lo pido. Es que, claro, sabía, nunca haces la tarea. Eso les pone una etiqueta totalmente autoadherible. Incluso lo pueden vivir como un adjetivo calificativo, ¿no? Yo estoy condenado a que nunca hago la tarea. ¿Qué pasa? Soy irresponsable. Versus los mensajes yo, ¿sí? Es, perdón, ahorita me enseñaste tu dibujo cuando yo estaba haciendo otra cosa, y por eso no te pude poner atención. Pero hablamos desde yo, desde mí, no acusándolos. Eso claro. genera empatía también. A mí me da tristeza o me frustro cuando te digo que ya es hora de bañar y tú no vienes. Eso a mí me hace sentirme impaciente, pero a mí. Entonces, estamos educando en educación emocional, estamos poniendo nombre a los sentimientos, incluso de displacer, pero también le estamos haciendo generar empatía. Nosotros somos responsables de lo que sentimos. Si nosotros, mamás, nos desregulamos emocionalmente por algo que hacen los niños, esa es tarea nuestra, no es culpa de ellos. Cada quien nos regulamos como podemos. Entonces, cuando ellos hacen, por ejemplo, hizo la tarea a la primera, se metió a bañar, decirle, te lo agradezco, gracias a que viniste a la primera, yo me siento muy contenta, pero por lo que hizo, el amor nunca está condicionado, no depende de ellos, porque imagínate qué carga tan grande, ¿no, Pao? Saber que de nuestros hijos depende hacernos sentir feliz o triste. No, claro que no, qué mochila tan grande, no la pueden Claro, cargar. claro. Entonces calificamos la conducta, pero no a ellos. El amor nunca se condiciona. Creo que esa es la diferencia entre los mensajes yo versus tú. Los tú acusan, los yo generan empatía. Wow, estamos hablando muchísimas cosas que espero que todas estén apuntando. En las notas del episodio les vamos a dejar. Ya tenemos aquí apuntados tus 4 puntos, Ale. Me parece clave estarlos siempre recordando. Y algo que te pediría que tú, como alguien que tiene una visión mucho más general, alguien que además tiene la experiencia ya de 3 hijos en distintas edades, que nos ayudes a determinar, no sé si hay como una grafiquita, o unos bullets casi que por edad, qué cosas podemos esperar de nuestros hijos a cada edad como para poder decir,
voy a ayudarlos o voy a prestarles mis funciones ejecutivas y no empezar a sobreprotegerlos o lo que hablábamos, ¿no? De hacerles las cosas y que terminen sintiéndose inútiles. O sea, ¿a qué edad puedes esperar que se vista solo para ir al colegio? Y a qué edad obviamente le puedes ayudar. Y si no se viste solo para ir al colegio, la consecuencia sería, bueno, llega el autobús y no estás listo. O sea, regresando a ese tema de los límites, porque a veces siento que como papás o lo que hablábamos al principio, estamos penduleando entre te ayudo demasiado o no me involucro y cómo saber cómo reaccionar ante cada edad. Claro, como el hasta dónde, ¿no? Sí. Aquí, Pau, hay algo que yo manejo mucho, no sé si está escrito, pero les pongo una cartulina, no sé si así se diga en todos los países, Sí, una ayúdame, cartulina o una, una hoja con una hoja un poquito más ancho el papel, más gruesita, sí. donde les pongo como una meta por semana de cosas que espero que puedan lograr. Por ejemplo, los niños a los 3 años ya tienen que ayudarte a vestirse, metiendo la mano, tratando de meterse la camisa por la cabeza, pero todavía no la agujeta, el calcetín. Entonces, hay cosas en las que siempre se ofrece la ayuda, pero eso es como creo que una buena línea que diferencia, ¿no? Por edad. Siempre ofrecemos la ayuda, pero una vez que lo intentó. No sé si me explico. Si Claro. nosotros ofrecemos la ayuda antes de tiempo, ya se considera sobreprotección. ¿Sí? Entonces, claro, si va a salir corriendo, bajar un escalón cuando abajo hay un charco de agua y se va a resbalar, ahí estaríamos atentando contra nuestra función de cuidado. Entonces, ahí no se considera sobreprotección. Sobreprotección es cuando nos adelantamos a ofrecer ayuda sin que ellos lo hayan intentado. Entonces, ahí sí estamos limitando su crecimiento y su capacidad de lograr cosas nuevas. En cuanto a responsabilidades, aterrizándolo un poquito más, Pau, si hablamos en edad preescolar de 0 a 5 años, cosas que pueden hacer es recoger los juguetes de su cuarto, cuando sea el almuerzo, llevar su plato a la cocina, vestirse solitos, eso más bien a los 4 o 5 años, poner la ropa sucia en el cesto, que ayuden a poner la mesa, por ejemplo, obviamente no el vaso de vidrio, pero sí los platos, los cubiertos, el mantel, la servilleta, y sobre todo la meta en esta edad de preescolar es jugar y divertirse, que tengan muchas actividades donde desarrollen roles sociales, no el compartir, pero sí que tengan experiencias al aire libre donde puedan generar empatía. Aquí más bien hablaríamos de toma de turnos, pero no compartir. A esta edad no es esperable que compartan. Las mamás que consultan porque su hijo de 3 años no presta sus juguetes, claro que no. No podemos perder de vista que su pensamiento es totalmente mí conmigo y yo mismo, es egocéntrico, ¿no? Si hablamos un poquito de primaria, ahí más bien es empezar a confiar en ellos mismos, darles un poquito más de permisos. Si te dice, ya hice la tarea, y si tú ya le diste la hora para hacer la tarea y te dice, ya la hice, bueno, confiar en él. Si luego por mamá ansiosa te echas un clavado a su mochila y ves que claro que no hizo nada, no hacer nada. Ser paciente y no hacer nada, ¿no? La tarea de los chiquitos de primaria alta, podemos decir un tercero de primaria, sexto de primaria, o sea, un 9, 12 años, la tarea principal es pertenecer y socializar. Entonces aquí sí hay que fomentar actividades con pares, ¿sí? Donde no haya pantallas de por medio. Esto de juntarse a jugar Nintendo Switch, hacer videos de TikTok, todas esas cosas, yo para nada lo recomiendo ahorita, ¿no? Tienen que ser, ahí podemos, por ejemplo, delegarles responsabilidades con hermanos más chiquitos, sin que se conviertan en los cuidadores principales, porque eso los angustia. Puede ser, por ejemplo, ir a una biblioteca, rentar un libro, hacerse responsables de cuidarlo bien y regresarlo en tiempo y forma, que si pierde, rompe alguna cosa material, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo repongo? Busco si tiene reparación o no. Ahí sí pueden ya doblar y guardar su ropa, sacar su pijama en las noches, dejar el uniforme listo para el día siguiente. Si toman clase de tenis, natación o cualquier cosa, pueden hacer su mochilita que van a necesitar, si necesitan los gogles, la gorra para la natación, meter la raqueta, todo ese sentido de responsabilidad. En primaria ya podríamos empezar a fomentarlo. ¿Cómo? Prestándole funciones ejecutivas para organizarlo. Un tip, pensando en la maleta de natación de mis hijos, en la tapa de la maleta tienen unos dibujitos pegados de qué son las cosas que tienen que empacar. O sea, ahí, por ejemplo, está los crocs, la gorra de baño, la toalla.
para que ellos sepan a qué tengo que meter. Y si se les olvida, aún con el recordatorio, no pasa nada, que le digan al profesor, se me olvidó la gorra, y ahí dirá el profesor si se los perdona o tal vez ese día no nada. Pero ya la consecuencia es de la vida, no de nosotros. De nada sirve que el profesor le diga, oye, Juanito, tú no vas a poder nadar, y encima mamá le castiga algo en casa y luego sale papá de la oficina y otro tanto. Entonces, perdemos autoridad también como papás y perdemos mucha credibilidad. Creo que aquí autoridad y amistad va de la mano. La relación sí es jerárquica, los papás mandamos, pero autoridad y amistad va de la mano. Si no, ¿cómo vamos a abrir ese canal de comunicación con ellos si todo el día viven regañados? Claro. No, y en este congreso al que fui me dijeron algo chistosísimo, que era, bueno, ya obviamente un niño más grande, pero que se esperaba a pedir el permiso de la fiesta hasta el último día, porque si es que si yo pido el permiso de la fiesta 10 días antes, 10 días me van a decir, ¿haz esto o no vas a la fiesta? ¿Haz tal o no vas a la fiesta? Exacto. Entonces obedecen por miedo. Tienes toda la Claro, razón. Hay dos claro. maneras de obedecer, por convicción o por miedo y sumisión. Entonces, si me están diciendo que no voy a la fiesta, uy, más me vale obedecer. Pero entonces, ¿cómo está ese canal de comunicación? Cerrado. ¿Cómo está ese límite? Lo cumplen, pero por miedo. Claro, ¿Cómo, total. cómo es diferente? Ale, me encanta todo esto que nos das. Creo que de verdad es muy intuitivo cuando lo escuchamos de ti, tal vez no tan intuitivo en en nuestra vida diaria como papás, pero el poderlo visualizar y el poder ver lo que realmente es importante nos ayuda a salirnos del estrés del día a día de ser papá y solamente estarte fijando en que si comió o no comió, si se vistió o no se vistió y ver que hay un futuro más importante, con valores más importantes que queremos inculcarles. Totalmente. Yo creo que hay que ver no la figura, sino el fondo. ¿En qué adulto queremos formar en estos chiquitos? Muchas veces decimos que la educación es el futuro. No sé si estoy tan de acuerdo. Yo pienso que la educación es el presente. Estamos formando esas vidas para ver en qué adultos se quieren convertir, pero convertirse en valores, no en logros académicos necesariamente. O sea, va de la mano, ¿eh? No me refiero a que sean niños mediocres en la escuela y que reprueben, pero muchas veces le damos más calificación a la boleta, más importancia, perdóname, a la boleta de calificaciones que a la calificación de herramientas para el día a día, para resolución de conflictos. Sí, y bueno, es algo que se habla mucho, ¿no? Los CEOs de grandes empresas, las personas que han llegado muy lejos, en un día pueden destruir todo por un tema emocional, o más bien pueden lograr grandes resultados por estar bien con sus emociones, y no tiene nada que ver con sus habilidades matemáticas, logísticas, las emociones y los valores son los que más bien a largo plazo realmente tienen un impacto en nuestras vidas. Totalmente, totalmente. Y qué responsabilidad tan grande tenemos como papás, ¿no? Y bueno, yo como terapeuta tocando, de verdad tengo una suerte enorme de las familias que me permiten llegar a ellas, de tocar vidas a través de una visión externa. Es una suerte enorme. Entonces, qué maravilla poder compartir este podcast contigo y espero que muchas mamás nos escuchen para ver la importancia y la gran tarea que tenemos como papás. Ale, mil gracias en verdad. Estoy segura que será uno de los episodios favoritos. Pueden saber más de ti por Instagram, por tu página que es Ale Gabayet con Y. Vamos a poner aquí en las notas del episodio todos sus datos. Ale da también consultas personales y tienes muchos talleres dentro de Parenting University, ¿verdad? Sí, hay varios talleres, todos trato de que sean pues con dinámicas muy prácticas, con herramientas aterrizadas. Son grupos chicos. Entonces, bueno, en la página de Instagram, que es terapeuta Ale Gabayet, Gabayet con B grande Y-E-T, me pueden seguir para ver cuáles son los futuros talleres. Ahorita el próximo es el 26 de febrero, que es el de estrategias de comunicación, cómo dejar de ser mamá sargento. Y en la página que dices, Pau, www.alegabayet.com, ven en lo que puedo apoyarlas, orientarlas en esta parte del coaching parental, también las sesiones online. Me estoy apenas iniciando en esto, pero la verdad es que me he sentido muy cómoda y creo que las mamás del otro lado también, y a veces hace la vida más práctica. Entonces, bueno, ahora sí que a la orden, te lo agradezco a ti infinitamente por esta gran oportunidad. Creo que es un regalo de la vida el que me hayas invitado, Pau, para poder seguir
persiguiendo este sueño, este emprendimiento del Parenting University, donde lo componen los diferentes módulos con los talleres. Y bueno, esta fue una patita muy importante para mí, para seguir logrando esta universidad de padres, ¿no? Que los niños nacen sin instrucciones bajo el brazo y no traen manual, ¿no? Creo que si bien tenía mucho estudio, he aprendido también mucho con mis hijos. Entonces, eso es lo que quiero recomendarles. Llegar a tocar corazones en otras familias es mi sueño, lo hago de todo corazón, de verdad me encanta, porque las mamás, los papás en casa, donde los tienen 24/7, son los mejores terapeutas. No yo, ellos. Y mi parte, creo que mi meta en este transitar de la vida es eso, lograr compartir un poquito de mi formación con otras mamás para que sepan generar esos límites sanos, esas dinámicas de comunicación reflexivas, de escucha con sus hijos, para que siempre sean a la primera persona que recurran estos chiquitos sin importar la edad que tengan. Ale, te lo agradezco un montón. Te mando un abrazo gigante y bueno, espero ya sea en México o Panamá o donde diga el destino, vernos muy pronto. Claro que sí, Pau, me encantaría, pero platicando hoy contigo y antes de empezar, siento que fue ayer que nos estábamos tomando un café en Panamá. Pues qué padre este medio digital para poder platicar y poder compartir ahora sí de nuestra maternidad, porque la última vez que nos fuimos no estábamos en el mismo canal todavía. Y qué padre poder estar despegando de la misma plataforma ahora. Te mando muchos, muchos besos. Igualmente, Pau, y te lo agradezco muchísimo el haberme invitado y felicidades por este gran emprendimiento de negocios entre pañales, donde me considero realmente adicta al podcast. Creo que ahora tengo 2 adicciones, el café y negocios entre pañales. Gracias, Ale, besos.